Genial. Bien, ya, pues, cualquier cosa me dicen nomás, pero ahí empezamos la clase de alegorías y lo primero es definir qué cosa es una alegoría, ¿verdad? El asunto es entender qué es una metáfora extendida. ¿Se acuerdan cuál era la definición de metáfora que daba el libro? Yo hoy día leyendo precisamente este capítulo, entendí que tenía que volver a pasar por símil y metáfora. Ya, pero a ver, la metáfora, a diferencia del símil, va directo. Exacto, y es como darle características de algo a otra cosa que no las tiene. Sí, claro, o sea, a ver, Por ejemplo, decir que alguien era una gacela corriendo. a diferencia del símil, justamente como dice Martín, que el símil hace una comparación y pasa por ese puente. Yo no sé si captan esa pequeña diferencia, pero en realidad incide bastante. Hay una gran diferencia entre decir, ocupar la comparación formal, decir es como, a pasar directamente. Esa es la Vosotros metáfora. sois la luz del mundo. Claro, Eso es una metáfora. sí, porque Bueno, no, automáticamente la metáfora considera el sentido no literal, en cambio el símil considera el sentido literal. ¿Verdad? ¿Se entiende esa parte, no? Porque hace ya 3 capítulos que venimos hablando lo mismo, y esa parte tiene que quedar comprendida cuando el autor dice eso. ¿Sí o no? Amén. bueno, yo tengo entendido también por el lenguaje, cuando me ha tocado verlo con los niños, que la metáfora es una comparación, pero es implícita. Ese es Esa es el la punto. diferencia. Exacto. Está implícita y en ese mismo sentido recoge un significado no literal, en cambio el símil o la parábola es un significado literal, solamente que como está haciendo la comparación, está añadiendo un paso más en este sentido figurado. Entonces la alegoría pasa a ser un conjunto de metáforas donde hay eh, una comparación implícita con un, un desarrollo narrativo, ¿verdad? Donde hay distintos elementos, donde cada uno de esos es una metáfora. ¿Estamos bien ahí? Amén. ¿Todos? Sí, sí. Esa es la Sí, gran también. diferencia, esa es la gran diferencia a la metáfora, porque por eso se dice que la alegoría es una metáfora extendida. Cuando identificamos eso, podemos realmente entender dónde hay una alegoría y dónde no. Si no hemos identificado eso, nos vamos a perder. Esta es la base de todo eso. Por eso, insisto, se dice que la alegoría es una metáfora extendida o un conjunto de metáforas. Hermanos, ¿estamos bien ahí? Porque si no, no podemos pasar. Amén. Sí, Entonces, ¿me dan ejemplos, por favor? ¿Cómo sería en este caso y no que esté en la Biblia, porque en la Biblia encontramos fácilmente lo que son alegorías? Quiero que podamos ver esto en el lenguaje que nosotros usamos, digamos, todos los días. ¿Cómo podemos nosotros, en base a esta definición, construir una alegoría? me imagino que podemos tomar el ejemplo de un bus y, y si fuera una metáfora, por ejemplo, yo podría decir que alguien es no sé, pues bus, no sé, porque quiero acentuar a que traslada personas, no sé.
un ejemplo, discúlpame por la poca creatividad, pero metáfora, o sea, alegoría, ya sería incluir más elementos como el chofer, como quizás los asientos, dentro de esa misma, algo así, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Bueno, hay una metáfora muy usada que dice que este es colectivo, se llena y se va, y es una metáfora excelente. No es colectivo en el sentido argentino, sino en el sentido chileno. Lo que pasa es que aquí hay colectivos que son autos y justamente parte cuando están llenos. Entonces, cuando una persona come y se va, dice este es colectivo, ¿verdad que sí? Acá, acá se le dice pájaro que comió voló. Claro, el asunto el punto que la alegoría implicaría añadir más elementos dentro del mismo, de la misma narrativa. ¿Cómo podríamos hacerlo ahí? A ver. O en otro ejemplo, porque si yo uso el mismo ejemplo del colectivo, me quedo en la metáfora, pero ¿cómo llego a la alegoría? Porque Estoy así pensando, voy a identificarlas en la Biblia, ¿sí? estoy pensando que quizá no hablamos mucho con alegoría, sino más con metáfora, porque veo que todos los dichos que se vienen a la mente son un dicho, ¿no? Sí, Por claro, ejemplo, metafórico, sí. Sí, haciendo Martín. algo similar al colectivo, podríamos tomar un tren, un subterráneo, el metro que le dicen ustedes, y podríamos decir que cada amanecer un puñado de almas ansiosas ocupan aquella oruga de hierro que los traslada, no sé, al lugar donde cada uno buscará su destino. ¿Podría ser algo así? Pero no se ven los elementos, hermano. Por eso te digo, o sea, en O la sea, alegoría, serían las personas, el tren, bueno, no sé. No sé si sería así. Yo creo que, por ejemplo, ya bueno, sea el tren o sea el colectivo, añadir más elementos, por ejemplo, podría ser el camino, la pista donde anda, la exacto. ruta, quizá un semáforo por ahí cuando se encuentra con un semáforo, o la estación, en el caso del tren, pero añadirle significado a cada una de esas cosas. Exactamente. El asunto es que la metáfora, la alegoría es una construcción, porque si solamente, acuérdense que la diferencia con la parábola es que la parábola puede tener muchos elementos, que también hay una construcción, pero esos elementos no tienen interpretaciones independientes, a diferencia de la alegoría. Esa es la gran diferencia. Hay parábolas que funcionan aparentemente con elementos diferentes, pero no escapa de la idea central. Y nosotros tenemos que entender esto. Por ejemplo, en la Biblia cuando nos presenta, ¿verdad? La vid verdadera, ahí realmente se ve justo que cada elemento que está presentando es una metáfora, es un conjunto de metáforas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender para poder identificar las alegorías, porque aquí nosotros tenemos que saber cuándo nosotros hacemos esa interpretación alegórica y cuándo no. Es la gracia de pasar por estas definiciones. Lo principal es definirla. ¿Qué cosa es una alegoría? ¿Qué cosa no es una alegoría? Entonces, como dijo Fabián, en realidad hablamos con metáfora y eso es verdad. La alegoría es una manera un poco más elaborada de presentar una realidad, ¿verdad? Eh, Por ejemplo, cuando habla de que fuimos, que somos olivos silvestres y que fuimos injertados. ¿Ya? Ahí está usando, o sea, le está dando significado a esos elementos. O cuando habla, por ejemplo, de varón de dolores, experimentado en quebranto. Claro que por eso justo, eso no son alegorías, hermano. Esa de balón de dolor, eso no es una alegoría. ¿Me entiendes? Entonces, el asunto es poder
definirla bien. Tenemos que definirlo bien. Entonces, podríamos decir que una persona eh, es un libro abierto y empezar a identificar elementos que también funcionan, así como el todo, ¿verdad? Y decir que el libro tiene páginas en blanco, ¿verdad? Y hay pensamientos de la persona que no están definidos. Este libro tiene una contratapa que probablemente resume todo, entonces tú puedes ver esta área de la persona y ahí tiene todo ordenado, en fin, ahí nosotros podemos decir que hay una persona que se compara con un libro, ¿verdad? Y nosotros decimos, esta persona, cada día es capítulo, y cada día que pasa es una aventura diferente que pasa, que hay en la vida de esa persona, y cada día funciona como un capítulo. Hay capítulos aburridos, hay capítulos entretenidos, en fin, hay capítulos largos que tienen varias aventuras. Entonces ahí nosotros estamos construyendo con cada elemento una alegoría y lo usamos así. ¿Me entienden la diferencia? Tenemos que tener esto claro, hermanos, porque si no vamos a errar justamente en lo más esencial, que es identificar las alegorías en la Biblia. ¿Se entiende? Yo estaba pensando que me fue difícil pensar en una alegoría que usemos a diario porque la alegoría también tiene que apuntar a una idea principal, po. Y si yo junto muchos dichos, no estoy dando ni una idea principal quizá, ¿o no? Si junto muchas metáforas, Tiene que ser la idea principal. Se claro. me acabo de acordar de otra. Había un humorista que decía que la mente del hombre es como un conjunto de cajas, ¿verdad? Donde está todo ordenado, está la caja de las relaciones familiares, después hay otra caja de las películas que ha visto, después hay otra caja, en fin, entonces ahí añade distintos elementos y la alegoría sigue funcionando. Y decía en cambio que el cerebro de la mujer es una sola cosa donde está todo mezclado, lleno de cables, ¿verdad? Y ahí se nota que cada elemento, increíblemente, cómo se va enlazando con una realidad que se quiere ejemplificar y sigue conectado, o sea, sigue, si bien hay elementos distintos, tenemos los cables, tenemos las cajas, tenemos, ¿me entiendes? Sigue funcionando, Me acordé de algo, ¿sí? de precisamente de un ejemplo que tú una vez diste en una prédica como hablando de la corrección a los niños. Claro. Que el niño cuando era chico era una matita chica, Exacto. una pequeña planta. Y esa planta se puede podar con tijera, no Exacto. necesariamente tijera grande. Pero después cuando ese árbol crece, o sea, se transforma en un árbol, las tijeras ya no le sirven de nada, no hacen ningún daño porque ahora se ha formado una maleza inmensa. Entonces ya no sirve de nada las tijeras chiquititas. No sé si eso sería como una alegoría. Perfecto, eso es un ejemplo de una alegoría, ¿verdad? Porque la planta es el niño, la tijera, la corrección, yo siempre decía ahí, siempre digo que la corrección es una tijera pequeña, no es muy grande la corrección, entonces funciona diariamente. Te das cuenta que que cada cosa, hasta el tiempo que pasa, funciona en la alegoría. Hay un elemento llamado tiempo, que pasa un día, pasa otro día, pasa otro día, y después los brotes empiezan a engrosarse. Los brotes serían en este caso los malos comportamientos. La corrección, la tijera de la corrección es pequeña, es como una tijera punta roma de estas tijeras que tienen los niños en el kinder, y vamos agregando elementos, ¿verdad? Y después cada brote se va transformando en una rama gruesa que la tijera no le puede hacer absolutamente nada. En fin, usamos alegoría. Hay otra alegoría que yo también uso mucho cuando estoy enseñando acerca, por ejemplo, de lo que es la adolescencia, lo que es el despertar de la pubertad, que la Biblia enseña estas cosas, pero para graficarlas se le dice que la, la, todo lo que Dios pone en el hombro de la mujer, la sexualidad, es como un auto que Dios te da, pero que tú no puedes usarlo hasta que tengas licencia de conducir, que en este caso es el matrimonio, que te habilita para manejar ese auto, ¿verdad? Y resulta que el joven ahí está con un auto que no puede usar, que tiene que aprender a conducir, y ahí tenemos el manual de instrucciones, el manual de conducir, que es la palabra de Dios,
y nosotros decimos que ese joven saca el auto a escondidas, que son todas estas incursiones que hace el adolescente en el mundo que tiene no permitido entrar y empieza a destrozar el auto porque no sabe conducir, y ahí tenemos todos los daños, los autodaños que produce, por ejemplo, la fornicación, la pornografía, y en fin, cuando ya tiene que casarse, el auto está totalmente destruido y es una vida. Se dan cuenta cómo cada elemento por separado es una metáfora sin apartarse de la idea central. Entonces, eso es una alegoría. ¿Estamos claros en lo que es una alegoría? Porque si no, va a ser bien difícil y nos vamos a perder en identificarla. Porque sobre todo lo que hay que hacer, ¿por qué necesito saber qué es una alegoría? Justamente para, cuando voy a la Biblia, no tratar como alegorías las que no son. ¿Estamos claros ahí? Amén. Ese es el Sí, tema. ¿Qué tengo una cosa? pregunta, Sí, adelante. perdón, ¿por qué dice ahí contiene dentro de sí misma su interpretación? ¿Te Porque, refieres? porque eso es un requisito para cuando yo diga aquí hay una alegoría, tener la razón. Pero ¿a qué dentro de sí misma? ¿A qué te refieres? Dentro del texto bíblico. Ya. Por ejemplo, Porque, en el a ver, caso de la vid y los pámpanos, ahí está cuando dice diciendo, vosotros, ahí yo, está por eso, ¿a diciendo. eso te refieres? Sí, o sea, claro, o sea, o en el uso o en el contexto, pero hay una interpretación. En cambio, vamos, por ejemplo, a la descripción de Génesis capítulo 2 de los ríos. La pregunta es, ¿hay en el relato una indicación que se está interpretando esa alegoría? Si es que fuera alegoría, absolutamente no. Entonces no cumple, se dan cuenta, no cumple con estas condiciones. Entonces, normalmente cuando se usa una alegoría, se explica, la Biblia la explica, y en ese sentido te está diciendo, hay una indicación explícita de que está alegorizando. Por eso, hermanos, es que estamos estudiando este curso. Y en esta parte de la alegoría es importantísimo definir una alegoría, porque si no, vamos a hacer lo que lamentablemente la mayoría de predicadores hacen, que es alegorizar porciones que en la Biblia no son alegóricas. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿qué cosa es una alegoría? Es un conjunto de metáforas que funcionan sin apartarse de la idea principal, que funcionan perfectamente. Nosotros podemos alegorizar para justamente reforzar. Acuérdense que todo esto cae en lo que significa una ilustración. Ilustración significa tomar una verdad y hacerla digerible mediante elementos conocidos. Y tenemos los símiles, las parábolas, las metáforas, y ahora estamos viendo la alegoría, ¿verdad? Entonces, justamente ahí como dice su nombre, alos, significa hablar otra cosa, de ahí viene eso, o sea, tomar un elemento X y hacer un sentido diferente, que en este caso es un sentido figurado. Entonces, de nuevo, ¿qué cosa es una alegoría? Es este conjunto de metáforas que necesariamente interactúan haciendo una correlación. No se puede hacer esto sin una correlación, serían metáforas aisladas. Tiene que esto estar en un sistema, ¿verdad? Las metáforas tienen que interactuar sistémicamente para reforzar la idea principal. Entonces, de nuevo, hermanos, un ejercicio, por ejemplo, una casa. ¿Cómo podríamos nosotros alegorizar algo con una casa? Me acuerdo alguien una vez dijo que las relaciones personales son como una casa, ¿verdad? Hay gente
que nosotros es como que la, 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 la tendemos afuera, ¿verdad? Le mostramos poquitas cosas en nuestra vida. Hay otras personas con más confianza, la pasamos un poco más para adentro. A los extraños de afuera, a otra gente un poco más para adentro. A otros le facilitamos el baño, entonces vamos abriendo un poquito más nuestra vida. Otros en el living, otros ya los invitamos a quedarse. Entonces tenemos distintos niveles de comunión con distintos tipos de personas, como la casa. ¿Se dan cuenta cómo hay una alegoría ahí donde cada elemento es metafórico y juntos en un sistema construyen esta verdad que estamos presentando? Amén. Bueno, yo confío en que me entendieron, hermanos. A lo mejor la mente a veces se bloquea para dar un ejemplo tras otro, ¿verdad? Pero yo confío en que me entendieron porque no se ve tan difícil, solamente que hay que, insisto, identificar todo esto para que podamos nosotros llegar a la escritura ahora sabiendo lo que estamos tratando. Entonces, sí. Solo una consulta, ¿cómo harías una parábola con una casa para entender la diferencia? Bueno, la parábola simplemente es una sola idea la que se está presentando. Por ejemplo, la parábola podría ser, yo una vez hice una parábola con la salvación. Y ahí nosotros decimos, o tú construyes la casa, o Cristo construye la casa. ¿Ya? Entonces yo te digo, la salvación es por gracia, no es por obras. O sea, yo entro al cielo solamente si mi casa es perfecta. ¿Ya? Y ahí tengo dos opciones. O yo trato de hacerla perfecta y empiezo a hablar de la casa. Empiezo a decir, contrato o sea, veo los mejores tutoriales de cómo hacer un radier, de cómo hacer las ventanas, los mejores, ¿verdad? Y empiezo a armar una historia. Pero estoy hablando de una sola verdad, que la casa tiene que ser perfecta. O bien le digo al Señor Jesucristo, Señor, yo jamás voy a llegar a construir una casa perfecta, así que por favor tú construye la casa. Y el Señor Jesucristo hace la casa, pero con los mejores cálculos, ¿verdad? El mejor cimiento, el mejor todo, y al final llega la aprobación, o sea, digamos, llega la inspección, y el que inspecciona la casa es el mismo Padre Celestial y ve que la casa es perfecta porque sencillamente le hizo su Hijo. ¿Entiendes que yo puedo adornar la historia por todas partes, pero estoy enseñando solamente una verdad? Puede tener miles de elementos, mi narrativa, pero en ningún caso los elementos funcionan como metáforas aisladas construyendo una cosa. Estoy diciendo una sola cosa. ¿Qué cosa es? Que si la construyo yo, va a quedar imperfecta. Si la construye Cristo, va a quedar perfecta. ¿Me comprende? Sí, se entiende. Ahí hay una diferencia entre una parábola y una alegoría. ¿Puedo complementar algo? Por favor. Es que obviamente lo dijiste implícitamente, pero para reforzarlo, que la parábola de por sí narra algo, es una historia. Exacto. Porque si alguien empieza a nombrar, por ejemplo, a decir que es como una casa, tú puedes buscar a un constructor, eso a veces como que raya con la alegoría, porque Sí. está hablando así como que puedes buscar al constructor, puedes hacerla a tu manera, que te va a quedar mal. Entonces, no, por la parábola, y ahí tú lo dijiste, narro, entonces ahí tiene que ver con eso, porque podría decir, un hombre quiso construir su casa, y ahí contaría una historia. Entonces eso es la parábola. Narra una historia de algo que podría estar sucediendo, y por eso a partir de esa historia podemos sacar esas conclusiones, que ahí da lo mismo si el constructor, porque no lo podemos hacer como decir que es el padre o no, que es Dios o no, cosas así, solamente que es la labor así de encargarle al que sabe, de encargársela Sí. al que le va a quedar bien. Quizá podría tener ciertos elementos que pueden funcionar, solamente que en la alegoría, claro, en la alegoría los elementos no solamente funcionan, sino que también tienen sus enseñanzas puntuales. Por ejemplo, yo podría decir que el fundamento son las cosas que yo hice cuando tenía 5 años, no sé, cosas así, que definieron el curso de mi vida, y que el fundamento, si yo lo construí mal, después la vida más arriba no se puede arreglar porque vienen después los pilares, ¿verdad?
y los pilares se ponen sobre el fundamento y los pilares son las decisiones de la adolescencia, que si bien también encaminan ciertas partes, en cambio yo tengo otras cosas que son, por ejemplo, viajes, que podría ser una ventana, que si yo modifico eso no tiene tanta incidencia, ¿me entiendes? Ya le estoy añadiendo protagonismo a los elementos y estoy transformando esto en una alegoría. Ese es el punto, donde cada elemento es una metáfora distinta que me está haciendo Es lo que pasó, lecciones individuales. es lo que pasó con la parábola del grano de mostaza que hablábamos el otro día, que le empezaron a buscar significado a las aves, a todo eso y se desvirtuó. Eso, hermano. Eso, hermano. Eso que dijiste ahora es un gol de media cancha, hermano. Justamente. Hablando de metáfora. El tema es que cuando nosotros tomamos empezamos a sobreinterpretar una parábola, ya empezamos a hacer una alegoría donde no hay alegoría. Y ese es el peligro. Ese es el peligro, porque en el grano de mostaza no hay nada que ver, las aves no tienen, no es un elemento que el Señor lo está usando para dar una enseñanza, solamente está reforzando la idea principal de que el árbol funcionó, ¿verdad? En fin, Exacto. bien, continuamos entonces. Les agradezco la participación y dice ahí cómo interpretarlas, ¿verdad? Como ya se dieron cuenta, no se requieren reglas diferentes. Vamos a ver que son los mismos. Hay que tomar en cuenta el contexto, la ocasión, la circunstancia, la misma aplicación y explicación que a veces, en la mayoría de los casos, se provee porque se está utilizando una alegoría para enseñar algo, lo mismo que la parábola. Había una lección, ¿ya? Entonces, pero claramente tenemos que nosotros identificar las alegorías, porque como dice ahí, aplicamos estos principios solamente en las porciones alegóricas de la escritura. Esto no es para ponerlo en, por ejemplo, como lo que yo les comenté recién, en Génesis capítulo 2. Y el campeón de las alegorías es Orígenes, ¿verdad? En realidad, cuando se empezó a integrar la filosofía griega en las escrituras, ahí en Alejandría, se tomaron porciones de la Biblia, porque esto creo que lo vimos al principio, cuando veíamos los métodos de interpretación, ¿se recuerdan? Se tomaron porciones literales de la escritura que eran históricas y se les hizo una interpretación alegórica. Y ahí, por ejemplo, decía el libro cuando se interpretaban los ríos de Génesis como 4 virtudes, estos 4 ríos, este río que se dividía en 4 brazos, ¿verdad? En fin. Entonces, identificar las alegorías, perdón, es fundamental para nosotros poder aplicar estos principios de interpretación alegórica. Y hermanos, es algo que he mencionado en varias de estas clases. Cuando nosotros estamos estudiando interpretación de la escritura, obviamente se nos van a venir a la mente mensajes que hemos oído, mensajes que vamos a seguir oyendo de personas que pasan a llevar estos principios bíblicos. Y lo que yo estoy queriendo decir acá no es que nosotros seamos mejores por tener esta información y que tengamos que ir a hacer debate. Primero que nada, lo más probable es que la persona que estemos nosotros caminando con que podamos nosotros identificar errores interpretativos, ni siquiera tenga la intención de preguntarnos si está interpretando bien o no, si no quiera someterse a una crítica. Y ya partimos mal ahí, ¿me entiendes? O sea, la palabra eh, bastante habla de que para conversar estas cosas en buenos términos se requiere humildad y no todos estamos siempre dispuestos a recibir críticas. Entonces tampoco podemos culpar a esa persona, a ese predicador, a ese pastor, no sé, de que no quiera justamente recibir una crítica, porque somos todos iguales finalmente. Y lo otro es que estamos hablando de un tema que es la interpretación correcta de la escritura, que si bien es importante, pero no es el único tema del ministerio de un pastor, de una persona. Yo puedo ser excelente interpretando las escrituras, pero a lo mejor estoy muy
lejos en otros temas, por ejemplo, el pastor, ¿qué necesita tener el pastor? El pastor necesita tener fundamentalmente amor, fundamentalmente fe. Entonces no podemos reducir la evaluación del ministerio de un pastor solamente a cómo interpreta las escrituras. Tenemos que tener ojo y cuidado allí. Hay muy buenos pastores que a lo mejor no van a interpretar así como nosotros estamos estudiando y tienen excelentes ministerios. ¿Por qué? Porque han sido muy fieles, porque quizás tienen muchos años de experiencia y hay que ser justos en que probablemente su eh, dificultad sea interpretativa, hermenéutica, pero el Señor es fiel en ese sentido, a pesar de que se esté pasando a llevar esta parte que es fundamental, yo sé, la interpretación de la escritura, pero no lo es todo en un ministerio. A lo que me refiero es que nosotros no por interpretar bien las escrituras vamos a tener un ministerio exitoso. Es toda nuestra vida la que se pone en la balanza cuando nosotros somos evaluados por Dios, como decía Pablo, es Cristo el que nos evalúa y no solamente es cómo interpretamos las escrituras, sobre todo cómo nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que Cristo nos ha enseñado y muchas otras cosas más. La vida de oración, en fin. Por eso nosotros siempre tenemos que tener esa humildad, sobre todo de personas a quienes Dios visiblemente les aprueba su ministerio. Tenemos que tener esa humildad continuamente presente. Bien, entonces, el tema es que vamos a encontrarnos muchas veces con interpretaciones que no están de acuerdo a estos principios que son consistentes. Seguimos adelante. Vamos a ir con ejemplos. Hermano, Sí, por me favor. voy a mover un segundo para buscar un cargador porque se me está agotando la batería, pero te escucho, seguí tranquilo. Ok, gracias por avisar. Entonces vamos con los ejemplos que tenía el autor ahí en el desarrollo del capítulo. El primero que vamos a analizar es este de Eclesiastés, y hermano, como siempre yo les digo, aquí yo voy a asumir, y yo sé que no me equivoco y espero no equivocarme, asumo que ustedes no solamente han leído el capítulo, o a lo mejor no, porque la verdad que no lo puse en el WhatsApp, pero asumo que ustedes conocen estos pasajes, ¿ya? Si no los conocen, es bastante difícil entender ahora lo que estamos tratando de decir. Bien, ¿qué decía el autor de Eclesiastés 12? ¿Se acuerdan que dice que normalmente se descontextualizaba esta interpretación? Porque si bien habla de la vejez, pero el autor no está hablando de la vejez en general. El autor está hablando de la vejez en términos de un adolescente que no buscó al Señor. Y cuando llega viejo, va a llegar mal. Eso es lo que está diciendo. Entonces, aparte del tema físico, que aparentemente lo único de lo que trata ahí, hay un tema de pesadez, hay un tema de amargura adicional, porque habla del contentamiento. Y la clave del pasaje es: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan esos días malos. Entonces, aislar este asunto, hacer un enfoque reduccionista de solamente hablar de la vejez, es descontextualizar. ¿Estamos bien ahí? Y eso Amén. suele pasar en otras partes de la escritura. Vamos a hablar algo también de ese enfoque reduccionista, hermano. Es muy peligroso y es muy lamentablemente usado. Entonces, otra cosa que decía de esta alegoría, que hay algunos de sus elementos que son enigmáticos. Y es verdad, cada vez cuando leemos, yo siempre me ha pasado lo mismo, cuando leo Eclesiastés 12, empiezo súper bien en esa alegoría a identificar cada una de las metáforas, ¿verdad?, que funcionan dentro de este sistema, que es eh, hacer, explicar la vejez como una casa, ¿verdad? Y habla de las ventanas y todo eso, pero llega un momento que uno se empieza a perder. Y es porque obviamente existe una desconexión cultural, temporal con Salomón, y de alguna manera no entendemos, por eso dice ahí que son enigmáticos algunos elementos. Espero que estemos
todos entendiendo a lo que se refiere. Entonces, el Consejo General decía apoderarse de la idea central. ¿Cuál es la idea central? No solamente la vejez, sino la vejez de un adolescente que no está interesado en los días de su juventud de mirar al Señor. Bien, y como consejo también decía el autor, huir, estoy citando textual, huir de la tentación de buscar múltiples significados en las figuras especiales. Eso es fundamental. No sobreinterpretar. Qué impresionante lo práctico que son estos consejos. Porque si bien la alegoría tiene metáforas que podrían funcionar de manera independiente, por ejemplo, yo podría perfectamente hacer funcionar una de las metáforas que ponía Salomón. ¿Se acuerdan ustedes de alguna cuando decía, por ejemplo, de los hombres fuertes? ¿Quiénes eran los hombres fuertes en ese pasaje? Las piernas. Las piernas, ¿verdad? Y yo puedo empezar a exprimir todo eso y que, no sé, podría hablar hasta de las venas que están en las piernas, o del fémur, o de la tibia, y empezar a sobreinterpretar, ¿verdad? Es justamente lo que quiero mostrar en algo que yo incluí, porque quiero incluir un ejemplo que es muy conocido, y es lo que viene ahora. Mire, referencias bíblicas a las ovejas. La Biblia utiliza bastante seguido el hecho de que el creyente o la persona se compara a una oveja. Entonces, oveja sin pastor, lo dice cada rato, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. En Isaías 53 dice que nos apartamos como las ovejas. En fin. Entonces, no sé si alguna vez han escuchado predicaciones que toman estas comparaciones y las llevan a un nivel sobreinterpretativo y empiezan a hablar de la sarna de las ovejas, de los parásitos de las ovejas, de las enfermedades digestivas de las ovejas, en fin, de la lana de las ovejas, de qué pasa cuando la lana se acumula, cuando no se corta bien, cuando el que trasquila hace heridas en las ovejas. ¿Han escuchado ustedes algo así alguna vez? A montones. Ya, Fabián, tú, porque Eric ya dijo, Sí, sí, sí se ha escuchado. ya, eso justamente es sobreinterpretar. Y mira lo que dice acá. Si para interpretar una alegoría, en este caso de las ovejas, necesito un manual veterinario más que el contexto bíblico, ya me alejé de la intención del autor. ¿Verdad? Cuidado y ojo con eso. Porque sobre todo, hermanos, tenemos que entender que hay un límite que no podemos pasar, que es la interpretación histórica. Y ahí, por ejemplo, me voy a los rumiantes, me voy al Levítico 11, ¿ya? Imagínense el Levítico 11, que nosotros empecemos a hablar de los microbios, de las bacterias, de los virus, ¿me entienden? Del microscopio, cosa que ni siquiera los primeros lectores entendieron porque no sabían. Como lo del cerdo, ¿o no? Claro, Se prohibió comer cerdo porque Dios quería cuidar que no le diera triquinosis, no sé, cualquier cosa. claro, o sea, por eso les digo, cuando uno empieza a averiguar esas cosas, los comentarios están muchas veces llenos de ese material. Entonces, por ejemplo, que los animales que comen pasto tienen forma de procesar las toxinas, que el ser humano no tiene esa manera de procesar las toxinas, y por eso nosotros no podemos comer pasto, pero sí comemos vacas que comen ese pasto, en fin, o que nosotros comemos energía solar, porque la energía solar llega al pasto, el pasto lo come la vaca, la vaca la comemos nosotros. Ay, 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 hermano, o sea, hay una manera de perderse, pero el límite es clarísimo. Por eso en pasajes tan complicados como ese Levítico 11, para no alegorizar, el límite es muy claro. ¿Qué cosa entendieron ellos? ¿Se entiende ahí? Entonces, decía el autor, una búsqueda minuciosa de significados especiales en cada alusión de la alegoría fatiga la mente
y la abruma de tal modo con las ilustraciones especiales que la pone en peligro de perder enteramente de vista el gran pensamiento central, que es lo que debe preocuparle. Como vamos a ver al último, la parte histórica queda reducida a nada. El verdadero mensaje queda reducido a nada. Lo mismo que pasaba en el buen samaritano. ¿Cuál es el verdadero mensaje? La falta de amor de los que se dicen creyentes. Cuando nosotros empezamos a decir que Cristo es el samaritano, ¿verdad? Que, que el cuidador es la iglesia y que Cristo dice, cuídamelo hasta que yo vuelva, ¿verdad? Nosotros nos perdemos automáticamente. La posada de la iglesia. El cuidador es el pastor. Exacto, la posada es la iglesia, el cuidador es el pastor. Nos olvidamos automáticamente de la interpretación histórica, del pensamiento central. Siguiente, aquí hay un error que todos hemos cometido. En Corintios 3, 10 al 15, cuando habla de el fundamento, ¿verdad? Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento uno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será aprobada, en fin. No tenemos que pasar directo a a la referencia a las personas, porque la alegoría esta está referida exclusivamente a los colaboradores de Dios. Se refiere a Pablo, Apolos, Pedro, se refiere al pastor que está ahí en este momento en Corinto, se refiere a los falsos apóstoles que también llegaban de repente y a ellos recibían, porque no nos olvidemos que está la primera y la segunda carta. Entonces tenemos que entender en la problemática que había en Corinto respecto a lo que se estaba discutiendo allí. Pablo, Apolos, Pedro, eso era lo que se estaba discutiendo en ese capítulo 3 particularmente. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿qué somos nosotros? Y hasta el capítulo 4 Pablo sigue hablando de eso. Las divisiones eran por preferencias, por partidos respecto a los predicadores. Entonces Pablo utiliza esta alegoría para hablar de qué rol tienen los predicadores y no solamente qué rol tienen, que son constructores o colaboradores, sino que Dios va a evaluar su trabajo con fuego, el trabajo de los predicadores, el trabajo de los colaboradores. No está hablando allí de que los miembros de la iglesia van a ser evaluados por su trabajo. Por supuesto que sí, pero allí no está diciendo acerca de los miembros de la iglesia, está hablando de los colaboradores. ¿Estamos bien allí? Amén. La pregunta es, ¿podemos obtener principios aplicables a todos los creyentes? Absolutamente sí, porque los pasajes paralelos dicen exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos ese pasaje y nosotros podemos decir, cosa que todos hemos hecho, y nosotros nos podemos predicar acerca de la evaluación del tribunal de Cristo que vamos a tener basados en ese pasaje, amén, porque es una verdad teológica, no es falsa doctrina, es sí una verdad teológica, que los pasajes paralelos sí confirman, pero estamos sacando de contexto el pasaje. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es interpretar bien la escritura. ¿Por qué? Porque le vamos a enseñar a la gente cómo sacar las verdades bíblicas y tenemos que nosotros ser consecuentes, justamente para que la gente no haga esa mala interpretación o mala, en general malas interpretaciones. El otro elemento que también consigna el autor, que hay un continuo intercambio, ¿verdad?, entre edificio y planta, que eso es clásico en Pablo. A veces habla como que fuera el edificio, a veces habla como que fuera una planta, y hay que no mezclar ambas porque cada alegoría funciona de manera independiente y entre ambas se construye la misma verdad. ¿Estamos de acuerdo ahí? Amén. Sí. Bien, siguiente pasaje. El autor también hablaba de Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Y decía algo importante que nosotros aprendemos ahí también, que cada alusión, o sea, cada comparación debe estudiarse
pero a la luz de su propio contexto. Y aquí cometemos errores como cosas que siempre se escuchan cuando se dice, en la Biblia el agua representa ta, ¿entiendes? Entonces, sumamos dos errores. Número uno, podemos equivocarnos respecto al contexto. A lo mejor ahí agua es otra cosa, ¿verdad? Estamos generalizando porque estamos a la luz de otros pasajes, de otros contextos, asumiendo que ahí pueda tratarse de una metáfora diferente a la que el autor presenta. Y número dos, que normalmente cuando nosotros hacemos eso, nosotros decimos, por ejemplo, oh, en la Biblia el sol representa Dios. Probablemente estamos haciendo eso en un pasaje que no tiene la indicación de ser una alegoría. ¿Verdad? ¿Me siguen con eso? Amén. Eso era lo que pasaba, ¿te acordás que te conté de un seminario donde yo me había inscrito que me tuve que salir porque así tomaban toda la Biblia, toda la Biblia? Era, Claro. era, por ejemplo, como la mujer engendra hijos y el pastor engendra hijos espirituales, ellos hablaban de que todo, cuando habla de Juan el Bautista, dice de todos los nacidos de mujer, y ahí decían que se refería a todas las personas engendradas por un pastor, todo así, a cada cosa le buscaban significado. Sí, es impresionante, impresionante, impresionante. Entonces, el asunto es que si hay una alegoría y la alegoría tiene elementos que se repiten en otras alegorías o metáforas o símiles, tenemos que necesariamente considerar el contexto. Y aquí tenemos, por ejemplo, la coraza de justicia que habla, por favor, necesito que alguien tenga Efesios 6 y otro tenga Primera de Tesalonicenses 5. Efesios lo tengo abierto. Ya, por favor, el versículo 14, hermano. Estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Muy bien. ¿Quién tiene Tesalonicenses 5:8? ¿Lo leo? Sí, por favor. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Ya. Ahí la coraza es de fe y de amor. En Efesios la coraza es de justicia. Entonces, se dan cuenta que en cada pasaje hay un contexto de por qué dice lo que dice. El punto es que la coraza, en cuanto a la comparación, ¿verdad? ¿Dónde va la coraza a todo esto? En el pecho. Exacto. Protege órganos vitales. Exacto, va desde el cuello hasta la cintura. Exactamente. Entonces, fíjense, por ejemplo, en la armadura de Efesios, la fe es escudo. En Tesalonicenses, Amén. la fe es coraza. Pero hay una razón de por qué eso es así. No es que en toda la Biblia El contexto. se dan cuenta. Por ejemplo, imagínense qué pasa si hacemos que el pasaje de Primera de Samuel capítulo 17, cuando David se prueba la armadura, ¿verdad? Y le queda grande, y nosotros vemos que David salió a pelear sin armadura. Imagínate cómo nos queda el pasaje ahí. Cómo nos queda la aplicación o la alegoría, ¿verdad? Entonces, a veces dicen, no, pero es que la doctrina tiene que ser guardiana de la interpretación. Eso es una referencia circular terriblemente peligrosa. ¿Me pueden explicar eso? ¿Por qué la doctrina no puede ser guardiana de la interpretación? Sería Porque estaría... perdón, dogmática. adelante. Adelante. Sería interpretación dogmática, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la interpretación dogmática? Que desecha el contexto, la literalidad de lo que escribió el autor. Está bien, pero Estaría prevaleciendo la doctrina sobre la palabra. exacto. Y se supone que Debe prevalecer la palabra sobre la doctrina. la palabra me da la doctrina. Ujú.
no al revés, ¿me entiendes? Entonces, normalmente, cuando nosotros decimos sí, pero es que la doctrina dice esto, entonces no podemos salirnos de este marco. Bueno, justamente la doctrina se construyó con la palabra, la palabra. Entonces, el origen de la doctrina es la palabra. Entonces, la doctrina no es una buena guardiana de la interpretación. Eso es lo que tenemos que entender. Probablemente estamos interpretando mal. Entonces, de nuevo, ahora el versículo 17, por favor. De Efesios, ¿Sí? dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Tesalonicenses. Perdón, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, gracias. De nuevo aquí se ve, pero en este caso sí cumple la misma comparación. Se compara la salvación como el yelmo, o sea, ese Amén. casco, ¿verdad? Entonces, no, no va a ser eso lineal en la escritura, no va a ser en cada caso así. Y tenemos otros ejemplos como los que están acá, ¿verdad? La levadura de Mateo 16, que es negativa, es distinta a la levadura de Mateo 13, que es justamente el reino, el avance del evangelio, en, digamos, de una manera oculta o no visible. Lo mismo del león de Primera de Pedro, que es Satanás, a diferencia del león de Apocalipsis 5, que es Jesucristo. ¿Ya? Entonces, cada contexto me va a dar por qué ese elemento está siendo usado de tal manera. Por eso decía el autor ahí, cada alusión, cada comparación debe estudiarse esmeradamente, pero dice a la luz de su propio contexto, sin compararlas demasiado, ya que una misma figura puede usarse en distintas ocasiones con propósitos diferentes. Juan Se, 10, este es así, por favor. se me vino a la mente, no sé por qué, pero el lucero de la mañana. Claro, exactamente. Qué ejemplo más vívido de todo eso. ¿Me entiendes? Imagínate que Lucero se asocia con Satanás, sobre todo en Isaías 14, pero el Lucero de la mañana, que en este caso la Biblia hace muchas veces esa comparación, o sea que es el sol, otros han dicho que es Venus, imagínate, a ese punto. Estamos haciendo anacronismo si decimos que es Venus. Hoy día le decimos Venus al Lucero, Lucero a Venus, ¿me entiendes? Pero en ese tiempo se refería al sol, ese es el punto. Cuando sale Venus no se aclara el día, cuando sale el sol se aclara el día. En fin, en fin. Juan 10, la parábola del buen pastor, perdón, la parábola del redil. Es increíble que la Biblia dice que es una alegoría. ¿Se acuerdan de ese pasaje o no? Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. Creo que está el versículo 6. ¿Qué lo lee, por favor? 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado afuera, a todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y el versículo 7, por favor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ya? Y más abajo después dice, yo soy el buen pastor. ¿Se acuerdan? Amén, en el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así Bien, como el Padre me conoce, bueno. entendemos, gracias hermano, entendemos todo lo que se dice ahí, ¿verdad? Que no
nos extrañe que ellos se confundieron, porque hoy día nosotros, al tener toda la revelación, nos sigue confundiendo. Entonces, número uno, ocasión histórica que dio origen al discurso y propósito. ¿Se acuerdan todo eso que está sucediendo allí? No los culpo si no se recuerdan, hermano. En el caso mío, como pastor, obviamente Juan es uno de mis libros favoritos de la Biblia, y por eso lo he estudiado varias veces, lo he leído varias veces, y lo tengo más clarito. Si ustedes no lo tienen tan claro, es normal. Pero puede que haya alguien que se acuerde de todo lo que derivó en estas alegorías. Es por el ciego, ¿no? Bueno, me acuerdo por el libro. ¿Qué libro, perdón? El libro que leímos habla de esto, pues, entonces menciona precisamente como aspectos de lo que dice Jesús, que está relacionado a cómo ellos desecharon al ciego. Exactamente. Ahora, una pregunta interesante, importante, que esto el libro no lo decía. ¿Solo es lo del ciego? Acuérdense que Juan, sobre todo en esta sección del libro que tiene que ver con los que lo rechazaron, los que no le recibieron, fija su escenario en la mayoría de las veces en Jerusalén. Entonces, ¿desde cuándo que está ocurriendo esta interacción? Acá yo veo que esta parte que dice en el último y gran día de la fiesta. ¿Ya? ¿Qué fiesta es? Hay... Ujú. No recuerdo qué fiesta era. No te culpo, hermano. ¿Tabernáculos? Tabernáculos. Me sonaba, pero no quería decir tabernáculo. Sí, Es sí, no. cuando, A ver, lo que hay que identificar acá es que esta sección partió en el capítulo 7, o sea, sección, Exacto. esta ocasión. Imagínate, 7, 8, 9, 10, 4 capítulos. Claro, acá está en el versículo 10, dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Claro, desde ahí que se encuentra Jesús en Jerusalén. Fue en el capítulo 7, los hermanos le decían, anda a la fiesta, porque si tú eres el Mesías tienes que hacer las señales para que te vean. La Biblia dice que ni sus hermanos creían en él, después fue, y Amén. después se comparó con el agua, ¿verdad? En el último gran día de la fiesta dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Se acuerdan? Sí, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Venga a mí y beba, él es la fuente de agua, en fin. Después dijo en el capítulo 8, yo soy la luz del mundo, ¿se acuerdan? Amén. Y en el capítulo 9 le dio luz a un ciego, ¿verdad? Amén. Y ahí dijo el Señor, hay que hacerlas, yo la luz he venido a este mundo, hay que hacer las obras mientras tanto haya luz, porque llega la noche y nadie puede trabajar. Es impresionante la conexión de todos esos pasajes en una unidad. Y después llega el capítulo 10 y ya no solamente es la fuente de agua, venga a mí y beba, no solamente es la luz del mundo, sino que en el capítulo 10, ¿qué cosa es? El buen pastor. Gracias, hermano, el buen pastor. Impresionante. Hay cosas que Juan escribe chiquitito, así, pero hay cosas que las desarrolla de una manera impresionante. Y de hecho, el capítulo 10, pasa abajo, dice, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. De la dedicación. Claro, entonces a la fiesta de la dedicación le dedica un párrafo pequeñito, pero mira 4 capítulos dedicados solamente a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la ocasión histórica, ¿se dan cuenta que es algo mucho más que simplemente leer para arriba o para abajo el capítulo? Amén. Impresionante. Amén. Propósito, tenemos un propósito general que en el libro de Juan es darse a conocer a los fariseos, digamos a los judíos. Amén. Pero hay un propósito específico, que eso es lo que estaba diciendo Fabián, que tenía que ver, analizar con estas 2 alegorías lo que había ocurrido con el ciego, que había sido sanado, ¿verdad? Lo habían expulsado, lo estaban tratando como trataban los asalariados a las ovejas.
Y no solamente los asalariados, el pasaje de Juan 10, yo soy el buen pastor, de los salteadores, que una vez por ahí salió una persona muy aceptada diciendo que nosotros decimos que Satanás vino a hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Y no es lo que dice el Señor, dice que dice que el ladrón, ¿verdad? En fin, entonces, ¿con qué está comparándose? O sea, ¿qué tiene en la mente el Señor cuando está hablando diciendo yo soy el buen pastor? Tiene en la mente Ezequiel capítulo 34, porque ahí es el capítulo por excelencia del Antiguo Testamento, donde desarrolla la idea del pastor. Porque no es solamente el Salmo 23, Jehová es mi pastor y yo soy el buen pastor, no es así. Isaías capítulo 34, si no me equivoco es el 34, bueno, el que está ahí. ¿Qué pasa? ¿Isaías o Ezequiel? Ezequiel, gracias. Ezequiel 34. ¿Qué pasa en Ezequiel 34? Hay una advertencia, una recriminación contra los pastores de Israel, ¿verdad? ¿Qué han hecho? Se han servido de las ovejas, las tratan mal, Amén. no las consuelan. Y es la acumulación de líderes que ha tenido la nación de Israel que ha llevado al pueblo a no estar siendo Pastoreado. alimentados espiritualmente, gracias, pastoreados, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús dice. El mismo libro de Ezequiel dice, yo iré, ¿verdad? Yo iré y rescataré mis ovejas de las fauces de ellos, de los falsos pastores. Entonces, asimismo, cuando el Señor Jesucristo, Versículo 22. esta alegoría, ¿verdad? Gracias, hermano. Él está diciendo, yo soy el buen pastor, y todos los elementos que están ahí en la alegoría tienen que ver con esta proyección de Ezequiel capítulo 34 en Cristo, donde justamente estos asalariados son estos judíos. Ahora bien, cuando el Señor dice que su vida da por las ovejas, justamente es lo que va a hacer. Amén. ¿Verdad? Estos mismos judíos lo van a matar y va a cumplirse todo lo que está diciendo él en Cristo. Y como decía ahí, que este ciego era esta oveja que cuando le empezaron a decir cosas raras, extrañas de Cristo, él dijo, no, Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Y ahí es donde se empiezan a identificar estos elementos de la lengua. ¿Qué más vemos acá? Como dice ahí, distinguir las figuras principales de los elementos secundarios. Hay elementos secundarios, como por ejemplo veíamos el otro día, ¿se acuerda? Entrará y saldrá. Eso es un elemento secundario, es un dicho. No es que tenga la preponderancia que tiene, por ejemplo, la puerta. Reconocer dos imágenes centrales. Él es la puerta y él es el pastor también. O sea, son dos alegorías que funcionan. Permitir que el propio contexto interprete los símbolos principales. Eso lo hemos dicho todas estas veces, ¿verdad? Y evitar confundir las distintas figuras, que nos pasaría a cualquiera, como el Señor es la puerta o es el pastor. No se suman las dos alegorías haciendo una sola, sino que funcionan de manera independiente. No hacer excesivamente prominentes los detalles incidentales, como por ejemplo, habrá un rebaño y un pastor, y dice, bueno, ¿quién es ese pastor? Es Pedro, el Papa, en fin, ¿verdad? No buscar significados ocultos en cada palabra o elemento accesorio, mantener siempre a la vista la idea central. ¿Cuál es la idea central? Lo que hemos estado viendo. El conflicto entre Jesucristo como el Mesías y los judíos, como en este caso las figuras anticristo. En fin. Entender que la oposición entre Cristo y los falsos líderes es el trasfondo dominante del pasaje. No podemos dejar de ver esas cosas. ¿Bien? Tengo una pequeña pregunta, Por favor. que me quedé un poquito atrás. Bueno, seguí el hilo de todo esto, pero me quedé pensando en el versículo 6 que dice, esta alegoría les dijo Jesús. Pero aquí dice parábola del redil. Entonces claro, me quedé así, ¿cómo claro, dice que es una parábola, pero al final dice que es una alegoría? Impresionante. Obviamente los títulos no están inspirados y, Claro. y la palabra es alegoría. Bueno, no es la misma palabra Pero, alegoría que nosotros manejamos, ¿ah? no, eso estaba buscando porque parece que no es la misma que aparece. Dije que otro lado aparece alegoría y en Gálatas aparece alegoría, ¿cierto? Claro, pero Y- significa lo mismo. Cuando a los discípulos, Cristo les dijo que le había hablado una alegoría y después los discípulos dicen, pero ahora ninguna alegoría dice, es la misma palabra que está acá, esta alegoría les dijo Jesús. Ya, Claro, pero en este caso estaría mal el título, porque el título dice parábola.
está mal el título, justamente. Ah, ya, no es una parábola. No es una parábola, es una alegoría. Y, y el asunto es que el título no le hace justicia a lo que realmente es lo que está diciendo ahí. Amén. ¿Ya? Aunque la palabra no es alegoría, pero es lo mismo que está, esta figura les dijo eso, es lo mismo. Para que fuera parábola tendría que ser un relato, como dijo Eric hace un rato. Había un señor, un pastor que tenía ovejas, hacer toda una historia. Y fundamentalmente no tiene que tener elementos que funcionan como metáforas independientes, Separar, exacto, ¿verdad? exacto, exacto. Es el asunto. Bien, vamos a... Ninguna de las dos es parábola, por si acaso, ¿cierto? La del redil Ninguna de y las el dos buen separadas. pastor. Ambas son alegorías. Ambas son alegorías, exactamente, porque tienen elementos que funcionan como metáforas independientes que sumadas construyen esta idea central. Exacto. Bien, Gálatas 4 es una de las más hermosas porque tenemos acá un, como decía el libro, esto dentro de la inspiración del Espíritu Santo funciona tan bien lo que Pablo está haciendo, porque como dice ahí, que es un ejemplo excepcional, donde el Nuevo Testamento, ¿verdad? Desarrolla un significado místico o digamos oculto de los hechos históricos del Antiguo Testamento. Es excepcional porque raya en lo que nosotros conocemos como tipología, que lo vamos a ver más adelante, pero aquí tenemos una alegoría total, porque en todo sentido de la palabra, porque es una historia donde cada uno de los elementos significa algo, es impresionante. O sea, Agar, la misma Sara, ¿verdad? La relación de ellas, una es libre, la otra es esclava, justamente el intento de tener un hijo con Agar, el esfuerzo humano, el milagro del nacimiento de Isaac, la promesa, El eh, pacto. los dos pactos, como dice ahí, los dos montes, ¿verdad? Hasta el bullying que le hacía Ismael a Isaac es un elemento en sí mismo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Estos judaizantes están persiguiéndolos a ustedes y lo usa también como uno de los elementos. Entonces, como decía también el autor ahí, que no lo cité acá, pero el autor decía que funciona esto como un argumento ad hominem, ¿ya? O sea, le está diciendo directamente a ellos que están jugando ese rol y los está descalificando usando un pasaje de las Escrituras que calza perfecto lo que ellos están haciendo. ¿Bien? Entonces, para que nosotros no tengamos la tentación de Pablo de alegorizar, el, el, el autor aquí describe lo siguiente. Su intento es dar una alegoría, no una exposición. ¿Comprende la diferencia? Pablo no está exponiendo el texto de Génesis. Él está justamente alegorizando. Dice, no procede él como exégeta. No intenta decir, así como se dice hoy en día, lamentablemente, que lo que él está dando como significado es el sentido del texto. Él no está diciendo eso. Está usando el texto como un ejemplo, nada más. Y por eso dice, en esto especialmente consiste la gran diferencia entre el ejemplo de Pablo, a diferencia de casi todos los alegoristas. ¿Estamos? Amén. ¿Por qué? Porque Pablo no niega el sentido histórico del texto. Como dice ahí, concede Pablo, supone Pablo la verdad histórica de la narración del Antiguo Testamento, pero hace un uso alegórico de ella con un objeto especial y excepcional. Esa es la tremenda diferencia. Entonces, de nuevo, yo puedo tomar el pasaje, ¿verdad? Uno de los pasajes estrella, y puedo tomar el pasaje de David y hacer una hermosa alegoría y puedo predicar el Evangelio. Hermano, yo una vez hice lo siguiente, les voy a comentar un mensaje que prediqué, y fue un mensaje de esto de estrella, estos que impactan, estos que tienen comentarios, y después cuando sube el pastor y todo eso. Yo prediqué de Éxodo capítulo 2, y miren mi alegoría, era hermosa.
calvinista y todo eso. Yo dije que Moisés estaba en el carrizal, ¿verdad? Imagínate, ¿qué puede hacer Moisés en el carrizal? Yo te pregunto, ¿qué puede hacer él en el carrizal? ¿Qué puede hacer Moisés? Definime carrizal. En el río. Moisés fue puesto en el río. Ah, perdón, el que flota, el carrizal sería el cesto que flotaba. Exacto. El río, o sea, ahí en la parte de los juncos, ese es el carrizal. Porque ahí lo Claro, dejaron, Moisés, no al medio del río, sino que en el carrizal. claro. ¿Qué puede hacer Moisés ahí? Para, para, para darle un curso a su vida. ¿Puede hacer algo Moisés en el carrizal? No, Nada. nada. Así el pecador, ¿verdad? Está en el río de la vida y está esperando que la obra de la salvación del Señor, en realidad ni siquiera está esperando, es incidental en el pecador, ni siquiera busca a Dios. Entonces va siendo llevado por la corriente de este mundo y de repente la intervención externa y lo saca de ahí, ¿verdad? Y es impresionante como nosotros podemos aplicarle, Y encima el significado del nombre, Dios salva. claro, ¿te das cuenta? Entonces, la mujer dijo, de las aguas lo saqué. Amén. En fin, en fin, en fin. Salvado de las Ya aguas, que claro, sí. la hija de Faraón sería un tipo de Cristo, algo así. Exactamente. Entonces, Oye, yo en las iglesias donde yo me he congregado me volví experto en esas cosas. claro, pues sí, yo, hermano, desde niño, De hecho, hay una prédica mía por ahí dando vuelta que te había mandado una vez. claro, exactamente. Entonces, pero si se dan cuenta, hermanos, el punto es que, a ver, lo que hace Pablo escapa lejos de eso que hacen casi todos los alegoristas, lo que está diciendo. Entonces tú puedes predicar y suena hermoso, pero imagínate la gente escuchando 20 años predicaciones así. ¿Qué va a hacer esa pobre gente con la palabra de Dios? Nunca se va a enterar del sentido histórico de los pasajes. En fin, terminamos con Una esta. pregunta. Sí, por favor. Lo siento, yo sé que estamos pasando el tiempo, pero eh, es que la pregunta que tengo es que eso estaría mal cuando se interpreta así, po. Eso es lo que siempre se ha dicho, ¿cierto? Que Exacto. interpretarlo así está erróneo. Por eso Pero, la última pregunta dice, ¿podemos nosotros alegorizar? Yo allá voy donde tú estás yendo. ya, ¿Ya? bueno. Porque Pero entonces, en todo caso, para cerrar con lo anterior, porque el texto, según lo que tú mencionabas, el autor decía que Pablo lo hacía obviamente porque lo hizo inspirado, él lo usó obviamente como ejemplo, como una alegoría, y porque calzaba con todas las cosas, no porque esté cambiando el significado, la interpretación. Pero aún así lo presentí como que había un peligro y no hay que hacerlo. Entonces me imagino que va para allá después la pregunta que viene por delante, algo así. no, si no hay peligro en eso. No hay peligro en eso. Vamos a ver la diferencia. Ya lleguemos al punto y vamos a ver la diferencia. Entonces, le traje un caso aparte, porque hay que tratarlo como tal, porque es todo un libro de 8 capítulos que se alegoriza, ¿verdad? ¿Han escuchado lo que estoy hablando para ir directamente a esto que está acá? Para no explicarlo. ¿Te refieres a eso de Cristo y la iglesia y todo eso? Ajá, sí o Sí, lo sí. escuché. Ya. Entonces, entendiendo que el libro de Cantares en su totalidad se alegoriza como que es Cristo y la iglesia, no un matrimonio, ¿verdad? Vamos a ver acá 3 razones que el autor indicaba de por qué está a la vista que no hay que alegorizar el libro de Cantares. Número 1 decía falta de consenso entre los intérpretes alegóricos. Eso es clarísimo, ¿o no? Cuando hay falta de consenso es porque hay interpretación privada, no hay, ¿qué más vueltas vamos a darle? ¿Verdad? Porque si decimos, bueno, Cristo es Salomón, la iglesia es la tsunamita, ya está bien, pero hay un montón de elementos más ahí. ¿Qué hacemos con todo eso? En fin.
y podríamos predicar solamente un puro mensaje de los 8 capítulos, porque sería solamente esa la interpretación. Número 2, abandono o eliminación del sentido literal, que esa es la cosa más fuerte, se dan cuenta, ¿verdad? Al alegorizar un pasaje histórico o un pasaje que no es alegoría, estamos perdiendo el sentido literal de por qué ese pasaje está allí. ¿Estamos claros en eso? Amén. Bien, el mismo tema que yo hice con Moisés, ¿verdad? Si yo me pongo a predicar, Y lo peor es que nos vamos totalmente de lo que el autor quería decir. Ese es el punto. Si yo con el pasaje de Moisés pongo a predicar soteriología, cuando ahí estaba hablando de providencia, ¿verdad? De milagros, de cómo Dios levantó a Moisés para hacerlo egipcio y que, en fin, se pierde el sentido literal. Y número 3, que es una de las más importantes, no dice en ninguna parte del libro de Cantares que sea una alegoría. ¿Se entiende? Exacto. No hay ningún indicio donde el libro haga entender. No es como cuando Cristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y empieza a dar cada elemento y él está enseñando, la está usando con fin pedagógico. Eso no tenemos esa indicación en Cantares. Amén. La pregunta es, para poder entender ahora con todo lo que hemos hablado, ¿podemos pensar en otros ejemplos bíblicos donde se apliquen las mismas, estas 3 razones que cuestionen la interpretación alegórica, como en el caso de Cantares? Apocalipsis. A ver, Exactamente, iba a decir lo mismo. Apocalipsis. Por ejemplo, yo he escuchado muchas interpretaciones diferentes de la mujer, después de la gran ramera, eh, en fin. O sea, se habla de la mujer que es Israel, de la cual nace el Mesías. Y bueno, otros dicen que la mujer es la iglesia, hay distintas posiciones. Y lo mismo con la gran ramera. Ya, pero ojo que en el caso de la mujer hay un sentido figurado. Aquí estamos hablando de donde no hay un sentido figurado, hacerlo sentido figurado. Por eso pues, cuando dije Apocalipsis, cuando escuché Apocalipsis, pregunté por qué. Yo tengo uno, no sé si Fabián dijo Apocalipsis por otra cosa. A ver, Fabián, no sé. O sea, yo pienso al tiro, lo dije porque siempre sé que está esa discusión, pero si me preguntan, pienso al tiro en el milenio. sí, porque de nuevo, la mujer, como dice ahí, es una señal, ¿me entiendes? Hay un sentido figurado. Pero en el milenio, Claro, pero ¿sí? en ese sentido figurado hay discordancia entre distintos intérpretes. Uno dicen que es la iglesia, otros dicen que es Israel, a eso voy. Entiendo, pero eso no anula que sea que no, o sea, que sea sentido figurado, ¿me entiendes? Hay un sentido figurado. En el caso de Cantares, Amén, entendí. no hay sentido figurado. Tenemos que entender donde se alegoriza una porción que no es alegórica. Donde se alegorice una porción que es, en este caso, que no es sentido figurado. Claro, por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez con el relato de Moisés llevando a su hijo a sacrificar, que hablaba de los leños, que llevaban la leña, que llevaban, o sea, y a cada cosa se le otorgaba un significado. Exacto. Ahí tenemos un ejemplo. Perdón, no Moisés, Abraham. Sí, sí. Tenemos un ejemplo, ¿verdad?, donde es increíble como la misma falta de consenso hace entender que estamos hablando de interpretación privada. No hay sentido literal, se fue con eso, ¿verdad? Y que tampoco el pasaje diga que es una alegoría. En cuanto a Apocalipsis, el pasaje, yo creo que hay 2 que compiten. Uno es el milenio y el otro es Apocalipsis 7 de los 144.000 sellados. Amén. Ya son pasajes que claramente la indicación no es alegórica, no hay un sentido figurado ahí, es literal. Y yo no sé si les puse el clip
Cristo, que me parece que no, pero esta es la película de un testigo a tu puerta. Sí, lo pusiste, pastor. Ellos interpretan que es el que son los que van a ir al cielo, los 144.000. Claro, y ¿te acuerdas cuando la persona esta, que es un personaje muy bien construido, ¿verdad? La señora Williams. A mí me encanta porque no es un pastor, es una hermana. Sí. Y esta señora Williams, que sabe más que cualquiera de los pastores, ¿verdad? Que vemos hoy en día, y esta señora Williams le dice a los líderes, le dice, la pregunta clave, antes de ver el pasaje, le dice, tenemos que ponernos de acuerdo si es figurativo o literal. Y después ellos ahí se confunden, mostrando que ni siquiera hay consenso, ¿verdad? Y el pasaje justamente es Apocalipsis capítulo 7. Entonces, podemos citar montones de ejemplos, como el de Abraham, ¿verdad? Como el de David, pero hay unos muy difícil de realmente abandonar cuando nosotros estamos haciendo alegoría. Por ejemplo, el tabernáculo, hermano. ¿Sí o no? ¿No es el Amén. tabernáculo acaso una mina de oro para las alegorías? Así es. ¿Verdad? Donde cada cuerda, cada estaca, cada columna puede ser alguna cosa. Ahora, en cuanto al tabernáculo, la corona se la lleva el templo de Ezequiel. Oye, yo tenía ese, ¿Sí Ezequiel o no? 40. Sí. Porque si vamos al templo de Ezequiel, es impresionante la cantidad de elementos que hay que, aquí ya no estamos hablando de una alegoría hermosa, donde los alegoristas se recrean, sino que estamos hablando de una alegoría donde ellos están obligados a decir de qué manera estos 8 capítulos representan no solamente la iglesia, sino que la era presente. Es impresionante. Se ven obligados porque no hay, de todos los relatos, de todas las ocasiones donde la Biblia describe con detalles la casa de Dios, esa es la más detallada. Ni Éxodo del 25 al 31 tiene tanto detalle como tiene Ezequiel del 40 al 48 acerca de la misma cosa que es la casa de Dios. Entonces, lamentablemente, los alegoristas de la teología del pacto, ¿verdad? Amilenialistas, tienen que tomar la cabeza a dos manos y decir cómo nosotros hacemos calzar todo esto con la era actual de la iglesia. Bien, entonces, de verdad, una cosa es predicar alegóricamente de David, como dijo mi hermano Martín, predicar alegóricamente de Abraham, llevando a Isaac a sacrificio, o predicar del milenio, pero otra cosa totalmente ya más profunda es un sistema teológico de estos 8 capítulos para justamente decir que no hay un milenio literal. ¿Vamos entendiendo? Amén. Ahora la pregunta de Eric. ¿Podemos nosotros alegorizar? ¿Qué creen ustedes? Escucho sus opiniones. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Yo creo que sí, pero, o sea, sin perder el sentido del texto. ¿Ya? ¿Y cómo sería eso? Y podemos, o sea, hacer lo que hizo Pablo justamente, tomar algunos ejemplos, eh, pero no salirse de la idea principal del autor. Ya. Y la pregunta es, ¿la idea principal estaba en Gálatas o en Génesis? En Génesis. Gálatas. La idea principal de Pablo. Ah, de Pablo estaba en Gálatas. Estamos hablando de Pablo. Exacto. Miren, nosotros podemos usar ejemplos de la escritura a diestra y siniestra. ¿Ya? Ujú. Una vez Porque, decía un pastor que esto sería como un equilibrista haciendo claro, en una cuerda floja. O sea, mientras más se aleja del piso, más duro va a ser el golpe cuando se caiga de ahí. O no, sea, exactamente.
Y mira lo que hizo Pablo. Pablo en ningún caso negó el sentido histórico del texto, ¿verdad? Ujú, Pero lo usó para expresar una verdad. Ahora, el caso nuestro, nosotros podemos usar esos ejemplos porque la escritura está lleno de ejemplos ujú, que nosotros podemos usar, pero lo que es diferente es ir a ir a Génesis capítulo 20, ¿verdad? claro, Y tomar esa escena y decir, aquí dice esto, aquí está hablando exacto, de actos y todo. Eso es muy diferente. exacto, Podemos nosotros eh, tomar los ejemplos del Antiguo Testamento o ejemplos históricos y los podemos usar para ilustrar verdades que nosotros estamos predicando de otra parte, pero en ningún caso podemos decir que ese es el mensaje de esa porción de la Escritura. exacto. ¿Estamos? Ujú, Ahora, les pongo otro ejemplo que va en función de lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Esto es clásico. Aquí ya no estamos hablando de alegoría, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos predicando Génesis capítulo 26 y voy a predicar una serie de mensajes que se va a llamar la familia disfuncional? Y empiezo con el papá disfuncional, Isaac. Sigo con la mamá disfuncional, Rebeca. Con el hijo mayor disfuncional, Esaú, que se casa con las cananeas. Y el hijo menor disfuncional, que es un mentiroso, Jacob. ¿Qué exacto. estoy haciendo ahí? Sacando todo de su sentido literal y de la intención del autor. Ya, por ahí estamos bien, ¿verdad? La intención del autor. Ahora, vamos construyendo todo esto. ¿Es falso que la Biblia presente estas lecciones? ¿No las presenta? ¿No está acaso la Biblia también censurando la actitud de Isaac, la actitud de Rebeca, la de Saúl y la de Jacob? Sí, Entonces, ¿qué es lo que estamos cometiendo? Porque ya sabemos que no es falsa interpretación. ujú, No es que estamos interpretando mal, es correcta la exposición del texto. Pero al saltarnos el contexto, al saltarnos la intención del autor, lo que estamos haciendo es haciendo un enfoque reduccionista y puede ser en este caso temático, ¿verdad? Que nosotros estamos predicando un tema y estamos perdiéndonos la intención del autor solamente por mencionar ese tema, o bien estamos haciendo un enfoque reduccionista contextual, que justamente eso es lo que implica, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con todas esas cosas, porque, de nuevo, lo presento de nuevo, si nosotros estamos 20 años predicando en una iglesia de la familia funcional en Génesis, del valor de los desafíos fuertes en David y Goliat, ¿verdad? Y jamás mencionamos la función de esos pasajes, no solamente en el contexto de la sección, sino que en el libro, en el Antiguo Testamento, en la Biblia completa, estamos transformando nuestro púlpito en todo menos una dependencia real y vital del creyente individual de la palabra de Dios, ¿verdad? Son enfoques moralistas, en fin, como nosotros ya habíamos visto al principio del curso. eso ocurre normalmente cuando el predicador quiere desarrollar un tema y empieza a agarrar pasajes para apoyarlo. Claro, exactamente. Por eso no hay mejor cosa que exponer el texto. Cuando uno expone el texto, saca las verdades que están ahí a la luz del contexto, a la luz de la sección del libro. Claro. Esa es predicación es positiva. De lo contrario, se vuelve una predicación textual o Ujú, reduccionista ujú. y más temática que otra cosa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer entender por qué la Biblia dice eso, qué es lo que está tratando la Biblia en esa porción. Bien, entonces es lo mismo, podemos nosotros tomar una porción y hacer una alegoría de esa porción siempre y cuando, número uno, aclaremos que ahí dice otra cosa que no es el significado principal del texto, y número dos, estamos haciéndolo para ejemplificar otra verdad que sí estamos predicando de otra sección de las Escrituras. ¿Estamos? Amén, pastor. Eh, Acotaciones, preguntas.
lean por favor el capítulo este de nuevo y lean el siguiente. Bien, gracias hermano. Fabián, por favor, si puedes terminar la grabación.